¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas, amantes del barrio y de la gloria. Un día más al canal. Llevábamos mucho tiempo parados y sin entrevistas. De hecho, no teníamos entrevistas desde la última semana de agosto. Pero por temas de calendarios míos no se puede hacer nada y aún encima lo que teníamos preparado, porque justo en el mes de agosto empezamos los trámites para empezar a encontrar a nuestro invitado, pues se fue produciendo lentamente y hasta que hemos cuadrado agendas se ha podido hacer perfectamente. Casi se hace el viernes, pero bueno, la hacemos el lunes, no ha habido problema ninguno. Ya vamos a empezar con las presentaciones. Un hombre que ha estado jugando en Premier League, en Primera División, que también ha tenido aventura en China, que ha tenido aventura en Finlandia, ha estado, vamos, de trotamundos, se ha retirado aquí, en nuestra tierra, porque aún encima es de Redondela, de la provincia de Pontevedra, calidad gallega. Antes de que llegaran los Borja Ubiño o Lucas Pérez a la Premier League, ya había estado él, y aún encima un goleador de un Mundial Sub-20 con gente que no tiene absoluto sentido. Generación de oro del fútbol español. Damos ya paso, obviamente, a nuestro protagonista, que es el importante en el día de hoy. Bienvenido, Pablo Couñago, a nuestro canal, a este humilde canal como es Barrio y Gloria. Y lo dicho, que te sientas a gusto, que lo pasemos en grande y nada, a disfrutar, que yo creo que es lo que más sí importa. Después de ese paso bueno, por pequeñas categorías, en este caso como Segunda División Española, llegas al Ipswich. Esto es algo que me genera mucha duda porque, claro, el Ipswich de aquel equipo que medianamente estaba asentado en Premier. Hablamos de un conjunto que justo el año que llegas desciende por circunstancias de la vida, pero que estaba jugando incluso al año siguiente, por ejemplo, aún habiendo descendido, competición europea, e incluso ese año jugáis contra el Inter de Milán, que juegas precisamente contra el Inter. ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo es ese momento en el que te ficha el Ipswich? ¿Quién te llama? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llega la oportunidad? Con 20 años, canterano del Celta, lo que quería era estar en casa y tener la oportunidad. Está claro que el Celta en esos años pues eran años muy buenos de competición europea, de un equipo muy bueno, con grandes jugadores. Pero bueno, surge un poco las dudas de que no apuestan por mí, de que a pesar de estar haciéndolo muy bien con la selección, no acaban de apostar, salvo dos cesiones y que luego ya me quedo en el equipo. Eh, Tengo varias ofertas del fútbol español. En aquel momento la ley Boston irte a otros equipos sin que hubiera una penalización, ¿no? Esas antiguas, bueno, antiguas que en España sigue viendo las cláusulas de rescisión y derechos de formación, ¿no? Entonces, en ese momento con la ley Bosman, yo para ir a jugar a otro equipo español sí que tengo, por lo que dictamina la Real Federación Española, no tengo la libertad, pero al irme al extranjero había la reglamentación FIFA que justo había cambiado y yo podía ser agente FIFA, agente libre, ¿no? Entonces en ese momento, pues mi agente me lo comunica, yo le digo que quiero seguir en Vigo, hay negociaciones, siento que no me están valorando en el momento que las ofertas que tenía yo eran 10 veces lo que me ofrecía el centro. Entonces, bueno, yo en mi intento de querer seguir en casa le digo que tengo muy buenas ofertas de fuera, ellos creen que yo no me puedo ir y al final, pues bueno, de las opciones que había en la Premier en ese momento, recuerdo que estaba el Middlesbrough, que estaba el Fulham, que era recién ascendido, y estaba el Ipswich, que el año anterior había hecho un sexto puesto o quinto puesto. Entonces, bueno, iban a jugar UEFA, hicieron una, la verdad es que una oferta muy buena, no solo a nivel económico, sino lo que me sentía valorado, como ya que tenían conmigo y bueno, pues en los momentos de duda de querer quedar en casa, pero cuando ves que equipos de fuera están apostando tanto por ti y en tu casa no te están valorando, decido marcharme. Sí que luego el Celta pues anuncia y me lleva a juicio, pero bueno, como te había dicho antes, a nivel FIFA las normas eran muy claras y bueno, pues yo me voy y llego.
Sí, porque eso Ese no. primer año, pues está claro que fue duro porque adaptación, otro país, otro idioma, otras costumbres, pero sí que a nivel de crecimiento, pues para mí es muy grande, ¿no? Y está claro que llegas a las competiciones europeas, pasamos dos o tres eliminatorias, llegamos a jugar, no sé si son los cuartos o los octavos, pues con ese Inter donde aparte de Ronaldo estaba Vieira, estaba Seedorf, Zanetti, bueno, un auténtico equipazo. En casa ganamos, recuerdo jugar, hacerlo bien, ganamos 1-0 y en la vuelta sí que nos remontan y creo que perdemos 3-1. Cuatro Bueno, uno, 4-1. Lo miré yo y 4-1. 4-1. 4-1 Sí, finalmente, y pero bueno, está la verdad bien. es que experiencia, sí, está claro que al final quedas eliminado contra un equipo como el Inter. Y bueno, la pena fue que sí que estábamos muy enchufados en la competición europea. Al final éramos, lo que suele pasar, ¿no? A equipos no tan grandes que no tienen tanta plantilla, descuidamos la liga y al final, pues bueno, descendemos, pero bueno, la verdad es que eh, se ve que el fútbol inglés en ese sentido, yo disfruté un montón la Championship porque el primer partido de liga pues te imaginabas como equipos españoles que cuando descienden la afluencia de espectadores baja a la mitad y allí aquello seguía siendo igual, ¿no? Un nivel increíble de competición increíble, campos llenos y la verdad es que a partir del segundo año yo estoy mucho más cómodo y empiezo a hacerlo mucho mejor, el balón entra, que cuando eres delantero es lo que necesitas y la verdad es que disfruto 3 años muy buenos, muy buenos. Es que ahí ya entramos en lo que precisamente te decía, que tenía mucho interés en esta etapa tuya, sobre todo la primera en el Ipswich, porque primer año es lo que decimos, son 12 partidos que juegas en Premier League, no anotas ningún gol, también es lo que decimos. Al final eres un novato, tenías la edad que tenías, porque al final, si no me equivoco, creo que tenías 22 o 22 años, creo que Sí, fichas por el 21 Ipswich. para 22. Sí, 21 para 22. Entonces es, pues eso, es una edad muy temprana, te encuentras encima con que tienes compañeros que, claro, son de fútbol inglés, ya están acostumbrados a ese estilo también que tiene la Premier y demás. Y luego en Championship, primer año, te cascas 17 goles, 17, que no son precisamente pocos, 12 los haces en la segunda vuelta y 7 en las últimas 7 jornadas. Es decir, acabas la liga como un tiro. Es cierto que os quedáis sin el ascenso porque acabáis séptimos, no acabáis precisamente cerca de los A puestos un altos. punto creo que quedamos o a 2 puntos de jugar el playoff. Sí, a uno y es lo que te digo, o sea, sois de los equipos más goleadores, también es cierto que sois de los que más encajáis, también habla muchísimo del estilo en el que, Sí, en el que sí. ibais. Y yo te quería preguntar, porque ahí vives también un cambio de entrenador, vives como Barley sí, sí, creo que lo he dicho bien, como Barley se va, y entra el nuevo técnico, que entra Relly. No sé cómo es el cambio, si os afectó mucho, si creéis que con Barley pues podía ir la cosa un poquito mejor, si lo veías ya en plan de, pues mira, el cambio era necesario porque estábamos en una dinámica terrible. No sé cómo lo viste tú, desde dentro. Bueno, la verdad es que el entrenador era el mismo con el que había extendido el equipo y lo había mantenido el año anterior. Y bueno, pues eso habla un poco de cómo era el fútbol inglés, ¿no? Que a pesar de descender lo mantuvieron. Y sí que luego, pues bueno, está claro que ellos esperaban que un equipo recién descendido de Premier, que tenía que estar arriba. Llegamos a un momento que veía que no pasábamos de estar en la pelea de los playoffs, pero sin estar en los playoffs. Y yo creo que el equipo, pues bueno, después de tener a 5 o 6 años que estuviera Barney en el club, pues busca un cambio. Y bueno, recuerdo que no sé si mejoramos mucho o no, estuvimos en la pelea para disputar el playoff, pero al final nos quedamos un poco ahí a las puertas. Y bueno, yo recuerdo que sí que tuve buenos años, buenos números. Eh, Luego yo creo que el último año recuerdo que, bueno, que ellos querían hacer una venta conmigo, pues porque venía un poco de tener ese contrato de Premier y ellos creían que podían sacar algo conmigo en alguna venta. Y al final, bueno, de las opciones que hubo no se concretó nada. Acabé el último año ahí jugando menos, lesión por medio. Y bueno, recuerdo que eso, jugamos 2 años el playoff, pero no conseguimos ascender y al final, bueno, en ese último año yo
tengo opciones para seguir en Inglaterra bastante interesantes, pero bueno, tengo la opción de volver a España y yo creo que un poco las ganas de volver al fútbol español me pueden y bueno, pese a que al poco de estar en Málaga yo ya veo que incluso siendo primera división las condiciones, los clubs van muy por delante en Inglaterra y bueno, al final son 2 años los que también con muchos problemas económicos, de juicios, de entrar en ley concursal, pues no es lo que yo quería y la verdad es que eh, al acabar esos 2 años en Málaga me surge otra vez la oportunidad de volver a Inglaterra y no lo dudo, ¿no? Sí, porque encima, precisamente, hablamos, tu primera etapa en Inglaterra termina con 31 goles. La verdad que como primera etapa en Inglaterra, sabiendo que de aquellas los españoles tampoco es que abundaran tantísimo, estaban Quique de Lucas y demás, pero eran cositas muy sueltas, estabas tú, pero eran cositas de que aparecías igual un año y a los 2 años estabas en otro sitio. Tienes la etapa en Málaga, que es lo que decimos, fue una etapa bastante rara. Yo, de hecho, justo ese año, 2005-2006, es mi primera colección de cromos y por eso descubro tu existencia cuando tenía 9 añitos, porque dije, wow, un tío de Pontevedra que ha jugado en Inglaterra, esto me fascina. Y a partir de ahí, pues eso, el cromo lo tengo ahí porque fue de las primeras colecciones completas y sí que me cuadra además que es el primer año que yo ya voy como aficionado del Deportivo de La Coruña, empiezo a ir a Riazor y la sorpresa es que ese Málaga, de ser un Málaga que, pues lo que dices, ¿no? Era medianamente un equipo de media tabla por pelear por no bajar, Sí, pero de repente es que, claro, vigésimos, aparte es un descenso que creo que se produce, si no me fallan las cuentas, creo que ya en abril estáis medianamente desahuciados, aunque ya casi toda la liga están siempre colistas, creo que no abandonéis el puesto de colistas en casi toda la liga. Y aún encima el año de segunda se suma la ley concursal, muchos problemas de impagos, lo que dices, mucho juicio. no recuerdo bien, pero yo creo que incluso el principio de temporada tendría que verlo, ¿no? Pero yo creo que en la jornada 8 o 9 el equipo está octavo, noveno. Sí, estabais en media Y, tabla. Ahí es cuando empieza de repente a venir y de todo en repente cadena. ahí nos vienen ya con que si económicos, que si el presidente está para dejarlo, que si a ver si viene alguien nuevo, que si ley concursal y tal. Al final está claro que cuando te empiezan a hablar de tantos problemas, que si el club debe no sé cuántos millones, que si tal, inconscientemente el equipo, la verdad es que llevaba una racha buena, estaba bien. Apenas llevábamos 8 o 9 partidos de liga. El equipo creo que estaba octavo, noveno. Yo recuerdo que incluso llevaba 2 o 3 goles y de repente te vienen con estas cosas que dices tú, a ver, si tuviéramos desde el inicio de temporada estar desahuciados, pues vale, pero no creo que fuera el momento, ¿no? Está claro que al final las noticias salieron ahí, el equipo empezó a sufrir, empezó a ir para abajo y yo creo que ya hubo un momento que incluso en enero, no sé si, bueno, pues quisieron hacer alguna venta de jugadores o no quisieron apostar y el equipo ya, yo creo que en el momento que ya nos debían 2, 3 mensualidades y ya se hablaba de cómo hacer, cómo no hacer, que si entraba la familia Sanz, que si no entraba, que si pasaba de jugar a entrenar, de jugar a ser presidente, y ya el equipo entró en una dinámica malísima y bueno, y al final acabamos en segunda y recuerdo también empezar bien en segunda, con pocas jornadas estar arriba, pero también se siguió hablando con los problemas y al final, pues bueno, no acabamos descendiendo, creo que un poco también porque al final el equipo dio lo poco que le quedaba y nos acabamos salvando, pero está claro que el equipo también pasó de estar arriba peleando el ascenso bueno, a salvarse faltando creo que 2 o 3 jornadas. Sí, porque es lo que te digo, o sea, lo pasáis muy mal y justo te vuelve, supongo que es que acabas el contrato, no sé si ahí es que justo habías firmado solamente por 2 años con el Málaga, si no sé. Sí, había firmado 2 años. El equipo inglés, la verdad es que ya intentó al acabar el primer año porque está claro que veía a nivel de club cómo estaba la situación en Málaga, que la cosa no pintaba bien. Hicieron una pequeña oferta, el Málaga pidió más dinero, al final, pues bueno, decidieron esperar una temporada y al finalizar el contrato, pues bueno, pues yo volví para Inglaterra y creo que bueno, firmar a 2 años, empezó muy bien la temporada, la verdad, un entrenador que había sido compañero mío y a los 3 o 4 meses me ofrecen ampliar el contrato 2 años más y recuerdo, pues,
estar allí, bueno, en Inglaterra otros 4 años. Y te vas, creo que, si no me equivoco, creo que te ficha el mismo entrenador que te había tenido en el Ipswich, porque creo que seguía el Relly, creo que seguía en el puesto. Y dentro de lo que cabe, tu segunda etapa en el Ipswich, primer año en la 0708 acabáis octavo, sí que es cierto que obviamente ya el equipo ya estaba en ese punto de que ya no es recién descendido, ya empieza el flujo de dinero que viene de la Premier, ya no entra con esa potencia, es un presupuesto un poquito más ajustado. 2008-2009 quedáis novenos y en la 2009-2010, que es la última tuya en el Ipswich, quedáis decimoterceros, o sea, ya mucho más en media tabla. Sí, sí, recuerdo eso, el primer año cuando yo volví, que hacemos un año bueno y quedamos cerca del playoff. El club venía de 2 años eh, pelear por no descender. Sí que cuando a mí me dicen de volver, pues me hablan de que, bueno, que el club pues a nivel económico no es lo que era, pero yo, bueno, está claro que aún así las condiciones para ser segunda división eran muy buenas y ellos entienden que yo quiero volver al fútbol inglés y aunque el contrato es mucho menos de lo que yo tenía en Premier League, está claro que ellos lo ven como que quiero volver, ¿no? Y la verdad es que sí que tenía muchas ganas de volver al fútbol inglés y sobre todo a ese club que para mí fue el club donde yo más he disfrutado, donde más sentí ese calor de la afición, ¿no? Y la verdad es que tuvimos una conexión con tanto el club como los aficionados que lo disfruté mucho. Y tuvimos un año bueno para cómo estaban las cosas a nivel en el club, con el ex compañero, que la verdad es que nos había ido muy bien, y en el segundo año también estuvimos arriba bueno, luego entra un propietario nuevo y decide cambiar el entrenador. Y ahí la verdad es que, bueno, a mí tenía compañeros que me decían, qué putada que se vaya este entrenador que viene ahora del King, que va a intentar todo esto, que el King no sé qué. Y yo decía, bueno, vamos a dar una oportunidad. Pero la verdad es que ellos ya lo conocían de sobra y Roy Keane para el club y bueno, para muchos jugadores que estuvimos allí, pues fue una persona que no entendía el no ganar por huevos, que era todo como él tenía como él decía, pensando que si el equipo corría, nosotros teníamos que correr más y tenía unas ideas muy, muy antiguas, pues a él le había ido muy bien en el Manchester y con carácter y con esa pasión que él ponía por delante, pero es que al final ser entrenador era otra cosa. Y la verdad es que fueron 2 años bastante complicados. Yo en mi segundo año también tuve problemas con él y bueno, pues era uno de los jugadores que tenía más veteranos de ahí y que bueno, me consideraba pues, que tenía algo que decir y bueno, tengo una disputa con él que al final pues bueno, me llevó al último año a marcharme, ¿no? Y a acabar pues en el último año de Crystal Palace. Y la verdad es que los años de Roy Keane en el Ipswich pues fueron bastante malos y acabó, pues bueno, lo acabaron cesando, pero bueno, justo el año que yo ya no estaba allí, que ya me había ido al Crystal Palace, ¿no? Y fue una pena, pues porque seguramente si no hubiera entrado Roy Keane, seguramente yo hubiera acabado eh, ese contrato en Ipswich y posiblemente hubiera seguido allí. Es que te iba a preguntar precisamente por Roy Keane, porque es que, claro, yo en Inglaterra soy fan del Sunderland, no me preguntes cómo eso acabó pasando, porque eso fue en 2006-2007, me hice más o menos aficionado del Sunderland, de hecho tengo por aquí atrás colección de camisetas que algunas las reconocerías fácil, porque tengo del Sunderland, tengo del Derby, que son precisamente los primeros equipos a los que te enfrentas en Premier y creo que también en Championship, creo que cuadraban que eran los dos equipos de las primeras jornadas. Y me acuerdo de la etapa de Roy King en el Sunderland en Championship y era en plan de lo que dices tú, o sea, hay que ganar porque aquí hay que echarle más Sí, testosterona que el de enfrente. No un tema de táctica ni un sí, tema de sí. fútbol, simplemente échale más pichón. Entonces eso ¿Qué pasa? Que justo a él ese primer año le va bien, ese primer año pero no le va bien porque él sea buen entrenador, porque no lo ha demostrado a partir de ahí, ¿no? Y yo realmente en una de mis discusiones se lo dije. Él se encuentra un Sunderland que tiene un equipazo. Tiene sí, jugadores recién descendidos de la Premier que el Sunderland puede mantener porque es un presupuesto altísimo, porque es un club que mete 50 y pico mil personas. Y bueno, tiene problemas con muchos jugadores ahí, va ascendiendo y sí que luego pues, lo acaban
lo acaban echando porque él no cambia su forma de ser, ¿no? Sí que luego viene la etapa del Ipswich, donde lo vuelven a echar, se va, yo creo que de asistente a Irlanda, vuelve a tener problemas y bueno, al final él acaba de lo que siempre odió, ¿no? Que era de comentarista, que tanto criticaba a esos comentaristas que están ahí, que solo critican, que vengan a entrenar. Y ahora él encuentra su sitio, pues porque es una persona que hace gracia con su humor y es una persona que a nivel jugador fue una persona muy importante en el Manchester y bueno, y lo tienen ahí un poco, pues ese de comentarista un poco simpático, ¿no? Y está claro que acabó haciendo lo que él siempre odió, ¿no? Que es estar en el mundo de la de prensa y demás. televisión. Aquí entramos ya en la parte en la que voy a hacer simplemente mención de algunos jugadores que has pasado en el Ipswich en vestuario. Has estado con gente como Finidi, los hermanos Ben, porque encima te cuadro de estar con Darren y con Marcus, con Bloomfield, actual técnico del Wycombe Wanderers y que es leyenda allí en Wycombe. Yo la única que pregunta aquí de los hermanos Ben es, ¿se veía que Darren iba a ser tan absolutamente killer como fue del área después, en años posteriores? Porque claro, tú coincides con él, creo que tiene él 19 años, 20 años. Sí, él es canterano y ya se ve que es diferente, que es muy, muy rápido, muy potente. Le faltaba afinar en esa definición, esa calidad, pero claro, con 19 años se veía bueno, que tenía un potencial grande y que defensas inglesas, tal y como eran, que también, bueno, solían ser defensas muy duros, pero a nivel de correr a la espalda sufrían y, bueno, yo creo que le venía bien a Darren Ben ese fútbol, un poco como le pasó luego a Torres, ¿no? Cuando llegó al fútbol inglés, que era un jugador muy potente, que a la espalda iba muy bien y se veía que iba a ser un goleador, que iba a hacer muchos goles, está creo que tuvo una carrera increíble. Llegó a jugar en el Tottenham, selección nacional y tuvo años de muchos goles, ¿no? Tenía una capacidad de devoradora, de goleador, no era fino en la definición, pero era capaz de crear muchas ocasiones. Es que se le dio esa afición que demostró durante muchos años, ¿no? Y luego, ya en la segunda etapa, aquí me quiero parar porque, claro, hay mucho jugador que, claro, de aquellas eran canteranos o que tenían, pues eso, 20 añitos, 21 añitos, pero que luego han tenido importancia en el fútbol inglés. Danny Simpson, que fue luego campeón de la Premier League con el Leicester, coincides con él, coincides con gente como Trotter y James Rhodes, que son gente que no son tan conocidas, pero en categorías bajas, League One, League Two, siempre han tenido un nombre en los últimos años. Estás con Tommy Smith, que aún hace nada estuvo en el Sunderland, Conor Wickham, que también pasó por el Sunderland, Giovanni Dos Santos, Begovic, Colback, Leadbitter y este que me hizo mucha gracia porque el año pasado narramos el partido de ascenso entre el Worthing y el Braintree y marcó Reggie Lamb, que fue compañero tuyo también en el Ipswich con 18 añitos, que debía de estar de entrenar simplemente con vosotros, no jugó, pero y aparece de hecho en la intro de Barrio y Gloria, aparece en la intro con el gol que marcó precisamente del ascenso. La verdad que jugadores que dentro de cabe hay varias estrellas, véase Begovic, véase Gio Dos Santos, Leadbitter incluso, y luego gente que ha tenido una carrera en Premier también bastante pronunciada. Yo no sé cómo veías tú ahí, que ya empezabas a ser un poquito veterano, cómo iban entrando todos estos críos, ¿no? A la plantilla del Ipswich. Sí, se veía, bueno, que la verdad es que en el fútbol inglés apuestan mucho por la gente joven, ¿no? Y yo veía que tenían un sistema, ¿no? De que cada año pues venían cuatro o cinco canteranos, que había muchos que, joder, yo creo, te estás olvidando dos que llegaron también bastante lejos, que yo fueron dos jugadores que yo al principio veía y decía, y al año eran venta, ¿no? Uno fue Darren Ambrose, que lo fichó el Ah, sí. Newcastle para la Premier, que era un jugador que yo no veía, ¿sabes? Que yo decía, joder, este chico, ¿cómo le están dando oportunidades si yo no lo veo? Y a los 6 meses decía, ostras, pues yo no estaba viendo bien, ¿no? Pero fue una venta de 8 millones, luego sí que en el Newcastle le costó, pero hizo carrera, que también que están las donde coincidí. Luego Titus Bramble, que también era un central que era, era un animal físico, pero a nivel de balón le costaba, pero el tío era un tío muy inteligente y también hizo Zurdo carrera también.
muchos años en el Newcastle y bueno, hizo carrera, no sé en qué equipo más jugó, pero durante 10 12 años estuvo en Premier League y bueno, luego yo creo que te estás olvidando de posiblemente uno de los mayores talentos que tuvo el fútbol inglés y que se desaprovechó dentro de lo estrella que fue Wilfred Zaha. Ah, bueno, sí, te lo iba a comentar justo, es que te me has adelantado, te iba a comentar Sí, luego cuatro nombres más sí, del Palace, pero sí, te iba a comentar precisamente lo de Nathaniel Klein, porque también Nathaniel Klein has estado con él en también, el Palace, y te iba a también un comentar precisamente lateral, sí, lo de Zaha. Te me has adelantado ahí, sí, Pablo. me adelanté porque era un jugador que a pesar de haber hecho una carrera increíble, ¿no? Porque ha estado 7 8 años en el Crystal Palace siendo el mejor jugador, ahora creo que está, En bueno, ahora está Galatasaray en estuvo. Francia, ¿no? Estuvo en Estuvo en el Turquía, ahora está. Galatasaray y ahora está en Francia. Pero bueno, yo creo que te hablo de él porque para mí era un jugador a nivel de cualquier estrella, ¿no? Que por eso el Manchester con 20 años pagó, creo que fueron 20 millones de libras por él Ujú. y se lo llevó al Manchester. Yo creo que llegó joven allí. El Manchester en aquel momento estaba en una transición de cambio, Ferguson se había ido, a pesar de que había sido un jugador que había fichado él y tenía unas condiciones que yo cuando lo vi en la cantera dije, wow, este chico a poco que le dejen era brutal, era desordenado, era el típico jugador talentoso que iba en su mundo y ese año, primer año que estuve yo, pues no hizo un año muy bueno, pero creo recordar que el siguiente año él solo hizo que el equipo pues ascendiera prácticamente. No sé si fue el siguiente año o a los 2 años, pero prácticamente se marcó una temporada espectacular y los playoffs consiguió eso, extender al equipo. Y de ahí que el Manchester pagara, pues creo que fuera algo cercano a 20 millones y empezar esa carrera, ¿no? Que al final fue increíble, pero no lo que realmente ese jugador podría haber sido, ¿no? Hombre, es que Zaha que sonó para el Arsenal, que sonó para Newcastle hace. Cuando empezó a venir el dinero a Newcastle también sonó Zaha. Sonó para todos los de arriba. Yo creo que sonó también para el West Ham. Yo creo que sonó para casi todos. Y luego, Sí, pues sí, eso. y hubo opciones. O sea, que en ese momento el Crystal Palace yo sé que económicamente pues lo puso al estatus de superestrella y por Pedía una eso fueron pasta. capaces de mantenerlo, ¿no? Porque yo recuerdo incluso estos últimos años donde Xavi estuvo en el Barça que hablaba de él, de que era un jugador que interesante, ¿no? Porque, bueno, en ese momento pues era un jugador que podía quedar libre y para el Barça sonó también. Sí, 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 es que es lo que te digo. Y ya por último, así de. Hablando ya del fútbol inglés. Antes de mencionar así un poquito por encima tu etapa en China y en Finlandia, estuviste con Edgar Davis. No sé si tienes nada, aunque sean unas palabras sobre Edgar Davis, aunque tuviera 38 años cuando coincide contigo. Sí, pues la verdad es que bueno, llegó en una época que está claro que la edad ya pasaba factura y sobre todo para un jugador que vivía mucho del físico, ¿no? Sí que pues estuvo, no sé si 6 7 8 meses en los que él hablaba, la verdad es que muy bien en español y conectábamos, ¿no? ¿no? Tuvimos una muy buena relación. Llamaba la atención que a pesar de que ya no físicamente no estaba como está claro que a él le gustaría, era un animal compitiendo, ¿no? Cualquier entreno, cualquier posesión, cualquier partidillo, cualquier rondo tenía ese hambre de querer ganar y querer hacerlo bien, ¿no? Y eso está claro que lo llevaba en el ADN, ¿no? Ese gen competidor, ¿no? Impresionante. La verdad es que como compañero eso te digo, es que has tenido absolutamente todo. Y bueno, luego ya, como última anécdota, te estuviste enfrentando con el Ipswich en esa segunda etapa con ese famoso, ya empezaba a ser el Spanish Swansea famoso, de que empezaron a aparecer, y obviamente pues un nombre que está muchísimo para los que somos aficionados del fútbol inglés, que es siguiendo la media inglesa, Andrea Orlandi. Me puse a mirar ahí a ver si habías coincidido jugando un partido Sí, con él, y me hizo gracia sí, porque sí, en esa etapa en la que que tienes tú de volver y que está el Swansea con Andrea Orlandi, jugáis 6 partidos, solamente en uno jugáis ambos, en el resto parece que además os turnabais porque en uno pues o jugabas tú, en el otro no jugaba ninguno, en el otro jugaba tal, pero en el único en el que jugáis empate a uno y le marcas un gol al Swansea, porque además fue en casa del Ipswich, le marcas un golito al Spanish Swansea, no sé si se veía también eso ahí en el Swansea de que empezaba la apuesta por el fútbol español, porque ahí de repente en el Swansea
¿qué? En 5 años. Había 6 o 7 tíos de España. Sí, porque bueno, yo creo que el entrenador era español, lo estaba haciendo muy bien y yo creo que él vio que había talento español en categorías tanto en segunda como en segunda B, porque yo creo que los primeros Rangel y Sí, otro Rangel chico viene de más segunda B. Y Calderón creo viene de que también. segunda. O sea, Calderón va al Y, Brighton, pero también pasa la prueba sí, por el Swansea. y yo creo que Orlandi también va de segunda B. Algún otro jugador que llegó, varios jugadores que llegaron a estar con él en Premier vienen de segunda B y eso es una apuesta de que bueno, que él sabe que hay jugadores de nivel en esas canteras y, y bueno, y apuesta. Y la verdad es que era el equipo que jugaba, que tenía un fútbol más atractivo y bueno, lo demuestra de dónde ha llegado el entrenador, ¿no? Que entrenó Premier, que selección belga, ahora selección portuguesa, que es un entrenador referente, ¿no? Y ahí lo hizo muy bien. Yo la verdad es que en mi época, en mi segunda etapa, ya no estaba, ya no estaba, estaba de entrenador, un entrenador portugués que estuvo justo después de él, que Ah, Paulo sí. Sousa, ¿cómo se Sí, llama? Pablo, sí, Sousa, precisamente Sousa. O sea, yo recuerdo haber jugado contra él, había hecho una buena temporada, le marcó gol al Queen's Park Rangers en su casa, hago un partido muy bueno, me llama él para llevarme para el Swansea. Y en ese momento, bueno, tenía contrato con Ipswich, no se llegó a un acuerdo, pero la verdad es que si me coge sabiendo lo que me venía con Roy Keane, seguro que no lo había dudado, Ostras, porque te hubiese tenía venido muchas. bien, ¿eh? Sí, me había sido bien, era un equipo que jugaba un fútbol atractivo y con españoles, la verdad es que me había venido muy bien. Y sí que la anécdota con Orlandi, que yo recuerdo que he jugado contra él porque aún ahí atrás, viendo las camisetas que tenía, pues me encontré la de él, Sí, la sí. verdad, y sí me recuerdo cambiarme la camiseta. Luego también tengo una oportunidad, justo cuando me voy del Ipswich para irme al Brighton, porque me llama Poyet, Ostras. y, y era una oportunidad muy buena. En aquel momento el equipo estaba en League One, a mí me sale la opción de Crystal Palace, pero Estaba Vicente, ¿no? mis En ese Brighton. no, Vicente aún no, llegó fichó al año después. siguiente, sí. Mis ganas de decir, bueno, tengo la oportunidad de seguir en Champions y no voy a bajar a League One, pero sí que me daban 3 años de contrato, era una mejor opción. La verdad Sí. es que en ese momento yo creo que fue, visto con tiempo, la peor opción que elegí, ¿no? El tren Quedarme perdido, en por así Champions decirlo. y no irme a lo que era en ese momento el Brighton, porque era un proyecto de club de lo que vino a ser después, ¿no? Yo recordaba ir a jugar a Brighton al estadio antiguo, que era un desastre, la verdad, tenía pistas de Sí, atletismo, lo dice venía Orlando incluso también. en Pichu, League One, y fue como, uf, ¿cómo ir allí y tal? No haberlo pensado, no haber los medios que hay hoy en día donde me habría fijado mucho más en todo esto. Y el Brighton ese mismo año ascendió y bueno, y ahora es lo que es, ¿no? Justo el dueño había comprado el club y hizo del Brighton de un equipo pequeño a A lo lo que que es es hoy en ahora. día, ¿no? Bueno, después de esta etapa en el fútbol inglés, pues eso, pasas por una breve etapa en China. Tu último paso precisamente como profesional es en Finlandia. No sé si tienes algo, pues eso, brevemente. En plan, ¿qué tal fue la experiencia en China y Finlandia así breve? Y ya vamos con el 11 de tus compañeros que elegirías para cerrar la entrevista. Sí, bueno, fueron dos experiencias en Asia que al final la verdad es que es lo que un poco buscaba, ¿no? Diferentes culturas, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel de familia, algo que nos apetecía conocer y, bueno, a través del fútbol pues se dio esa oportunidad. El primer año fue en Hong Kong, la verdad, había mucha gente española. Éramos creo que 7, 8 jugadores españoles y en el cuerpo técnico también estaba el entrenador y varios más. Y la verdad es que fue un año bonito en Hong Kong, la verdad es que una experiencia con la familia muy chulo. No se dio para continuar porque la verdad es que pues, me hubiera apetecido. Y luego salió la opción de Finlandia, un ex compañero que había jugado conmigo en el Ipswich, que cogió allí un equipo y bueno, pues esas ganas de conocer otro país, otra cultura y fueron 2 años y medio donde el fútbol en el país no era lo más importante, pero bueno, fueron bastante divertidas. Tuve la opción de llevar jugadores de aquí del pueblo a jugar allí, incluso un entrenador
que también se pudo desarrollar allí. Y bueno, fueron etapas chulas y bonitas que recuerdo con cariño, ¿no? Y la verdad es que, bueno, por esas ganas de conocer otras culturas y otros países, pues la verdad es que fueron muy enriquecedoras. Y ya vamos con esa última etapa antes de soltarte el brazo. Vamos a hacer un 11. Ya lo he pensado yo, vamos a hacerlo un 4-4-2 porque al final has estado en Inglaterra, o sea que el 4-4-2 por antonomasia, de aquellas aún se vistaba mucho más que el 4-3-3, por ejemplo, que se ve ahora un poquito. Entonces vamos a ir pasando por posición en posición. ¿Cuál sería Bueno, tu portero de tu 11 ideal de compañeros? a ver, la verdad es que tuve varios y bueno, no, está claro que el que conoce todo el mundo y que yo creo que mejor portero que ese posiblemente no haya ninguno o estén a su nivel por títulos es Casillas, ¿no? Está claro que referente a nivel equipo, a nivel selección, lo ganó todo, lo paró todo. Bueno, con Ángel, no, aparte de ser un grandísimo portero con grandes condiciones, en el momento que necesitaba, pues aparecía, ¿no? Y eso yo creo que lo hace diferente a todos, ¿no? Está claro que luego, pues el compañero que yo tuve en selección también, con portero increíble, con unas condiciones increíbles, que ha jugado a un nivel espectacular y del que tengo mucho cariño también, que es Dani Aranzubía. Aquí le tenemos también mucho cariño en Coruña, ¿eh? Sí, 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 gran portero y mejor persona, ¿no? Y luego otro que también llegó a jugar en Atlético de Madrid y tenía unas condiciones increíbles y no tenía tantas ganas de ser profesional y aún así lo consiguió y unas condiciones al nivel de Casillas o de Dani, Sergio Aragoneses, que yo Oh, también sí, sí, le sí, tengo sí. mucho cariño, siempre fuimos muy buenos compañeros y ya te digo, llegó a jugar en el Atlético de Madrid, Getafe, Tenerife, a nivel brutal, pero ya te digo yo que tenía condiciones para ser un top como los otros dos. Vale, dos centrales, me tienes que dar ya los dos, juntitos. Yo ya te cambio el sistema, porque Uh, voy a tener muchos medios para meter y muchos delanteros. Y te pongo tres centrales y me olvido de los Venga, laterales, te lo compro, venga, te lo porque compro perfectamente. a ver si no me olvido de ninguno, no me diste tiempo para pensarlo, pero bueno, central uno va a ser Marchena Lo sabía, ese lo sabía. por todo lo que es como jugador y por todo lo que es como persona también, porque es un auténtico fenómeno y yo creo que, bueno, jugador que haya ganado más que él va a ser difícil. Y luego, pues, Titus Bramble fue un jugador que a mí me sorprendió mucho porque, bueno, por eso jugó los años que jugó en la Premier y al nivel que sin tener un nivel técnico increíble, era muy listo, competía muy bien, un nivel físico brutal. Y luego otro que, bueno, que ahí conocéis bien, pero no lo conocéis bien como en Vigo, Jorovic. Ah, bueno, sí, Yo sí. creo que era un jugador top. Lo quiso fichar el Real Madrid porque fue, yo sé, hubo opciones de fichar en el Real Madrid y luego se fue al Deportivo esos años. A nivel Real Madrid-Barcelona, pero era un jugador que quiso Real Madrid y en el Depor no estuvo al nivel que estuvo en Vigo y era nivel equipo grande, porque era súper inteligente, nivel técnico, nivel táctico increíble, se adelantaba a todo, no era un portento físico a nivel de ser rápido, pero era tan listo y era tan bueno con el balón que se adelantaba a todos un segundo. Pues ahí Vosotros, completamos. No, a ver, vosotros visteis una mala versión de Jordan. y aún encima a mí me encontró siendo muy catiriño, como decimos aquí por Galicia, entonces tampoco lo pude disfrutar mucho, pero sí que recuerdo que mi padre me decía, a ver, cuando lo fichamos del Celta, es que había que ficharlo, Sí. ¿sabes? En plan, sonaba para todo Dios, había que ficharlo. Bueno, pasamos a la lista de medios. Yo aquí no sé si vas a querer poner tres medios puros, si vas a querer poner media punta. Yo te dejo que saltes los medios, los vayas soltando, vas soltando uno a uno y yo voy apuntando. A ver, eh, podemos tener la discusión que queramos. A nivel títulos es imposible encontrar a alguien que haya tenido tantos títulos.
a nivel de juego que ha hecho jugar, yo creo que tampoco. Y está claro que ese lo sabemos todos. Y es Xavi. Sí, Eh, Sobran las palabras. sí, sí. Yo No, solo te voy a creo decir, que de Xavi no hay que decir más. O sea, yo, yo la primera vez que jugué con él, recuerdo perfectamente, fue en torneo sub-18 en Portugal. Era la primera vez que venía, tenía 17 años, un año menor que nosotros. Yo llegué a casa y dije, acabo de ver a lo que va a ser el próximo jugador medio centro del Barça, mejor que Guardiola. En el momento seguro que me dijeron que estaba loco, luego me quedé corto, porque no era mejor que Guardiola, era mejor que cualquiera que nos podamos imaginar. sí, sí, sí. O sea, Luego, si hay que meter a alguien de contención, pues está claro que Edgar Davis fue increíble. Yo lo tuve de flechita para abajo, pero bueno, que fue un jugador Dios. que tenía un nivel muy bueno. Y luego yo, bueno, metiendo ahí un jugador que puede jugar en ambas bandas o por detrás del punta, Wilfred Zaha, porque para mí era un súper talento. Giovanni Dos Santos también era súper talentoso y jugó 6 meses conmigo donde me llamó muchísimo la atención para bien porque era otro nivel, pero yo creo que Zaha era incluso más. Bueno, Y ahí cerramos esos tres que no están nada mal. no, no, es que Seguro que te queda de locos. me estoy dejando a Mostovoy, que también podría entrar en esa media punta y ponemos a Zaha en una banda, Si quieres te lo porque compro, ¿eh? Te lo compro. Te ponemos a Zaha en la banda izquierda y ponemos a venga, Mostovoy en el medio. Venga. porque también Mostovoy, y bueno, con si nos da permiso Yago Aspas, si no es Yago, es Mosto, sería el jugador más grande que tuvo el Celta. Y que si no fuera por su cabeza, pues también sería un jugador para Real Madrid o Barcelona, porque lo tenía todo. Era un jugador, un talento especial. Lo veías entrenando que sí, que Carping era muy bueno, que Gustavo López era muy bueno, que había jugadores de mucho talento, pero Mosto Era era mucho otro más. nivel. Vale, Era y otro ahora nivel. para completar te falta una banda y te faltarían los dos delanteros. Y bueno, pues la otra banda, es que a ver, son bandas muy buenas. Vicentín, Joaquín, Ostras. son dos bandas que A están ver, a a mí muy... por gusto me gustaba mucho más como jugador Vicente, pero por el tema de que siempre he dicho que si Vicente no se hubiera tenido las lesiones que tuvo, lo que nos Correcto, perdimos. exacto. Y yo se lo pondría por eso. Yo creo que por nivel, sin faltar el respeto a Joaquín, que ha hecho una carrera increíble, que ha jugado a unos niveles espectaculares, yo creo que Vicente como jugador El en Prime de su prime, Vicente, ¡fua! en su prime era nivel Madrid-Barça. Es Es que más, el fue Madrid campeón de liga ficharon. al Valencia, ¿eh? O sea, es que Sí, sí, fue, vamos, de locos. sí, sí. Y selección durante muchos años, sí que eso, al final las lesiones le perjudicaron un poco, pero, ¿sabes? Yo creo que sí, Vicentín está al nivel de cualquier jugador español banda en su prime comparado con cualquiera. Luego está claro que yo también tuve la suerte de jugar con Yeste, con Barquero, que eran grandes Y jugadores, con con duda. Carpin, Y con duda también con, banda con, también con te puede Duda, valer, ¿eh? bien, que tenía un talento increíble, con Finidi y George, que bueno, yo no lo disfruté en su momento más grande, pero campeón de Europa con Ajax, años increíbles con el Betis. Pero yo creo que por encima de todo, Vicentín seguro que estaría. Y ahora ciérrame los delanteros. Y ya, chapamos. Chapamos 11. Pues delanteros, por la carrera que hizo, bueno, yo creo que serían, pues sí, de los que a mí más me gustaron y me llamaron la atención, tanto Darren Ben como Benny McCarthy. Yo creo que Benny McCarthy, incluso de talento y es mejor, aun haciendo peores números seguramente que Darren Ben, era un jugador que tenía un talento increíble. El primer día que llegó del Ajax en pretemporada, yo recuerdo estar allí en Suiza y verle cosas de jugador de otro nivel. Yo Sí, creo que le faltó tener esa cabeza o no sé, en esa época no hay ahora, no, me pasó yo creo que también un poco a mí. Yo creo que si hubiera tenido otros entrenadores
otro gente de fútbol que ahora se trabaja mucho más la cabeza, el, el, no haber relajado tanto, no sé, creo que pude tener mejor carrera, ¿no? Yo creo que jugadores como McCarthy o Mostovoy en esta época hubieran hecho más carrera, Vicentín incluso, porque estarían mejor entrenados, con mejores entrenadores. Yo creo que de aquella época a veces nos enfadábamos con estupideces, no rendíamos bien, pues era como entrábamos en esa pelea que yo creo que ahora el jugador está mucho más centrado y yo creo que, que, que Benny McCarthy era un delantero top, top, top. Pues con esto cerramos el 11. La verdad es que queda, vamos, de locos. Lo vamos a decir así rápido. Casillas en portería, Marchena, Jorovic, Bramble. Zaha por una banda, Vicente por la otra. Xavi, Edgar Davids en el centro. Un poquito más adelantado Mostovoy. Y arriba Darren Ben, McCarthy. La verdad que de locos. Y eso que, lo que decir, pues nos queda mucha gente fuera. Pablo Couñago, ha sido una hora casi de directo contigo. De verdad que no tengo palabras para el tiempo que has estado con nosotros. Creo que lo hemos pasado en grande. Ya te aviso que creo que en los primeros minutos tuve un fallo de audio, a ver si lo puedo rescatar, porque hubo ahí un fallito de tal, pero bueno, está casi todo, o sea, faltarían solamente unos minutillos de la entrevista, es lo que tiene a veces hacerlo así también, un poquito tal que alguna cosilla falla, pero bueno, te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros. Para vosotros, amantes del barrio de la Gloria, vais a tener el vídeo también en directo, o sea, vais a tener el vídeo resubido en YouTube. Lo que esté mal lo vamos a arreglar un poquito, lo vamos a meter ahí también el 11 un poquito editado. Y nada, Pablo, si me permites la invitación, espero que podamos coincidir alguna vez más para hablar de fútbol inglés, alguna cosilla que nos haya quedado fuera. Obviamente vamos a estar pendientes del Ipswich porque supongo que te llevarías la alegría cuando ascendieron, hay que estar pendientes de ellos. Y nada, te emplazo a futuras citas, a que si podemos juntar en agenda, aunque sea media horita o así, hablar un poquito. Sin ningún Y problema. nada, Es un placer recordar viejos tiempos y que me recuerdes tú cosas que yo, la verdad es que algunas aún recuerdo, pero otras me voy olvidando. La verdad es que, pues, cuando eres jugador, que al final te toca muchas veces hacer muchas entrevistas y te vas cansando un poco, pero ahora que no tengo entrevistas a diario, ni semanales, ni mensuales, pero la verdad es que es un placer recordar viejos tiempos y hablar con gente como vosotros que bueno, pues que seguís el fútbol de una manera tan apasionada y que es un placer, sin ningún problema. pues desde aquí emplazamos a Pablo Couñago a futuras citas a venir con nosotros. Te despido ahora, Pablo. Voy a despedir también el programa, si me permites. Nada, chicos, ha sido un auténtico placer. Ya os digo siempre que al final, pues cuando se juntan estas cosas de que encontramos a gente tan maravillosa como Pablo Couñago, pues todo es más fácil. Ojalá podamos seguir haciendo este tipo de entrevistas. Tenemos por ahí ya medio enfocados a las siguientes, porque obviamente los Quique de Lucas y esta gente, si podemos llegar algún día a ellos, vamos a llegar a vosotros, chicos, os lo juramos, os vamos a tener ahí, entre ceja y ceja, y no colleja precisamente, en este caso entrevista. Así que nada, muchas gracias, amantes del barrio y de la Gloria, por estar un día más con nosotros. Nos vemos en futuras entrevistas, esperemos que volvamos a tener alguna en diciembre, si no la tendremos para enero. Y ya sabéis, disfrutad del barro, abrazad la Gloria, que siempre llega. Un saludo y nos vemos. Chao, chao.